Gloria al Señor. Libro de Deuteronomio, en su capítulo 8 y en su versículo 11 en adelante. La palabra de Dios lo vamos a leer tal como está escrita en las Sagradas Escrituras, en este libro que es la Biblia y la palabra de Dios. Gloria al Señor. Dice la palabra de esta manera: cuídate de no olvidar de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y te edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuviereis se aumenten, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del Perdenal. Ahí lo dejamos en el versículo 15. En la otra versión dice: ten cuidado de no olvidar del Señor tu Dios. No dejen de cumplir sus mandamientos, decretos y leyes que les he ordenado hoy. Cuando hayan comido y estén satisfechos y vivan en las buenas cosas que hayan construido, y vean que su casa y ovejas han aumento, lo mismo que su oro y su plata y todas sus propiedades. No se llenen de orgullo, ni se olviden del Señor su Dios, que los sacó del Egipto, donde eran esclavos, que los hizo marchar por el gran y terrible desierto, lleno de serpientes venenosas y escorpiones, y donde no había agua, pero él sacó agua de una dura roca y les dio de beber. Wow, qué palabra en esta noche. El tema o el título que está aquí en la Biblia dice: amonestación de no olvidar a Dios. ¿Ok? Pero el tema en esta noche, el tema de esta noche: ¿qué te ha hecho Dios que lo has olvidado? Ese es el tema en esta noche. ¿Qué te ha hecho Dios que lo has olvidado? Sí. Porque en realidad, mis amados hermanos, hay mucha gente que Dios le ha hecho uno y otras favores. Hay mucha gente que Dios los sacó en el fango, en el lodo cenagoso, donde estaban perdidos, sin Dios, sin esperanza, en la pobreza, en la desnudez, en la escasez, donde no había nada, donde todo estaba perdido. No solamente materialmente, sino espiritualmente. Hay mucha gente que se han olvidado de Dios, que un día imploraban a Dios de rodillas delante de Dios, derramando lágrimas delante de Dios, y todas las mañanas doblando rodillas,
pidiendo la misericordia, pidiendo la bondad y pidiendo el favor de Dios. Dios en su misericordia, Dios en su amor, Dios en su gracia, Dios en su bondad, lo alcanzó su mano, lo levantó, lo limpió y lo perdonó, lo puso en pie porque estaba tirado en la basura. Era una persona desperdicia, era una persona que no valía nada, que el mundo lo tenía destruido, que el mundo lo tenía, que el mismo diablo, que el Señor lo reprenda, se carcajaba, se reía, lo humillaba, porque no valía nada. Y de repente la persona se dio cuenta que sin Dios no era nada, que sin Dios estaba perdido, y levantó la mirada diciendo: Señor, ayúdame. Y diciendo: Señor, ten misericordia. Y diciendo: Señor, no puedo más, necesito de ti. Y Dios, porque de tal manera, dice la Biblia, amó Dios al mundo, envió a su único Hijo a dar su vida por amor a ti, por amor a mí. Y Él vino, dice su palabra, a rescatar el que se había perdido. Él no vino a salvar a los salvos ni a sanar a los sanos. Él vino a salvar a los que estaban perdidos. Y Él vino a sanar a los que estaban enfermos. Y hay mucha gente que estaba enfermo en los vicios, en el alcoholismo, en las drogas, en el cigarrillo, era un mujeriego y etcétera cosas que hacía, perdido en el mundo, sin Dios y sin esperanza. Se dio cuenta que estaba perdido y levantó las manos y le dice: Señor, ayúdame. Dios, y llega Dios y lo levanta, lo perdona, lo limpia, lo purifica y lo santifica, lo forma como Él quiere, lo pone de pie porque estaba tirado. Dios lo levanta de las manos y lo pone de pie, y lo pone porque andaba sin zapatos, sea físicamente y sea espiritualmente, pero andaba sin descalzo. Vino Dios y los limpió y los puso. Vino Dios y los puso calza y los calzó, puso zapatos nuevos, los hizo caminar. Andaba en las tinieblas, andaba en la oscuridad, y viene Dios, lo encamina a salir de las tinieblas a la luz, y empieza a caminar y empieza a saber que cuán lindo y cuán bello es estar en el Señor. Empieza a experimentar que cuán hermoso es estar en Cristo Jesús. Pasan los tiempos, pasan los días, pasan los años, y de repente aparece el enemigo de nuevo y empieza a tentar, trayendo cosas nuevas supuestamente, que con eso sería mucho mejor las cosas, y que cambiaría su forma de vivir y cambiaría su forma de su economía y de todo, etcétera. Y presta atención a la voz del enemigo y se aparta de Dios y se olvida de su Señor. Por eso viene la palabra de Dios, dice, escuche bien la palabra de Dios. Cuídate de no olvidar de tu Dios.
Mi amado, olvidar de Dios o apartarse de Dios. Hay un problema, mi amado. Hay un problema grande. Porque ¿cómo tú vas a pagar a tu Señor todos los favores que Él te ha hecho? ¿Cómo tú vas a dar la espalda a Dios de todo lo que Él ha hecho por ti? Ha guardado tu familia en el accidente. Ha protegido a tu vida. No te ha desamparado. No te ha dejado solo. Solo porque vino el enemigo a ofrecerle algo a ti que tú no tenías ni la sabiduría para poder saber si eso venía, si provenía de Dios o provenía del mundo. Lamentablemente no te fijaste y agarraste la oferta del enemigo. Ahora te estás enfriando. Ahora te estás apartando de Dios. Ahora te estás alejando día con día de tu Señor. Y viene la palabra de Dios y te habla a ti en esta noche. No te olvides del Señor. No te olvides de Jehová tu Dios. Trata de cumplir su palabra, lo que Él ha prometido a ti. Trata de vivir su palabra, lo que Él te ha dicho que a ti tú lo vivieras en tu vida. Que Él te ha dicho a ti, si lo vivieras esa palabra, tú vivirás. Todo aquel que se aparte de las cosas o de los mandamientos o de la ordenanza de Dios, empieza a caminar mal y empieza a ir mal. Recuerde, mi amado hermano y amigo que me estás escuchando, las cosas que tú tienes en tus manos no te pertenecen. No son tuyas, le pertenece al dueño. El Señor dijo en su palabra: mío es el oro y la plata. Él es el dueño de todo. Tú y yo no tenemos nada. Si algo tienes en tus manos, acuérdate que viene del Jehová tu Dios. Si algo tiene en tus manos, acuérdate que ese proviene del Todopoderoso. No es tuya. Si hay un ministerio en tus manos, no es tuya tampoco. No te olvides de Jehová tu Dios. Por eso el versículo 11 dice, escúcheme bien: ten cuidado de no olvidar del Señor tu Dios. No deje de cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus leyes que le ha ordenado hoy. No te olvides de Dios. Por eso el tema en esta noche: ¿qué te ha hecho Dios que lo has olvidado? ¿Qué te ha hecho Dios que te has apartado de Él? ¿Qué palabra, qué promesa que no cumplió Dios en tu vida? ¿Qué promesa que no se ha cumplido en tu vida que Dios un día te dijo a ti? Solo vengo a recordarte de parte de Dios en esta noche, si hay algo que no se ha cumplido en tu vida, que un día Dios le dijo a ti, eso no es culpa de Dios, mi amado hermano. Eso no es culpa de Dios, mi amado hermano. Esa es culpa de usted, por ser impaciente, por no confiar en su palabra y por no hacer su voluntad. Necesita Dios que tú hagas su voluntad como Él quiere. Él quiere que tú, como hijo de Él, Él quiere, como Él que sea tu padre, tengas obediencia. Obedece a tu padre. Obedece a tu padre, mi amado hermano. Obedece a tu Creador. Obedece al dueño de todo. No le des la espalda. No le des la espalda. No te exaltes. No te enorgulleces. No te pones que sabes de todo. Sé humilde. Sé humilde. Porque su palabra dice que el que se humilla en esta tierra, en aquel día será exaltado.
Porque el que se exalta en esta tierra en aquel día será humillado. Mi amado, Dios viene a recordarte en esta noche. No permitas que en aquel día que Dios te dijera a ti: no te conozco a ti. Si yo prediqué, si no te conozco, no sé quién eres. Si yo te cantaba, sí, pero no te conozco, no sé quién eres. ¿Sabes por qué puede suceder eso? Cuando empiezas a hacer las cosas conforme tu voluntad. Cuando empiezas a caminar conforme tu concupiscencia en esta tierra. Cuando empiezas a caminar sobre esta tierra, gloria al Señor, aleluya. Que empiezas a caminar y hablar y actuar conforme tu voluntad. Depéndete de Dios, porque Él es tu guardador y tu guiador. Depéndete de Dios. No te olvides del Señor tu Dios. Acuérdate de donde Dios te levantó. Acuérdate de donde Dios te rescató. Acuérdate dónde te encontrabas. Acuérdate que cuando un día dijiste: ya no puedo más, y llegó el Señor con su mano de poder y te levantó donde tú estabas. Acuérdate cuando te encontrabas en el vicio. Acuérdate de cuando te encontrabas en el alcoholismo. Cuando te encontrabas en la calle sin Dios y sin esperanza. Ahora solamente porque un hermano tuyo quizás en la congregación te ofendió, quizás te dio una cara y tú ya no quieres seguir a Dios. Recuérdate que tu salvación está en Cristo. Tu salvación no está en tu hermano. Tu salvación no está en el pastor. Tu salvación no está en un sacerdote. Tu salvación no está en tu esposo, o en tu esposa o en tus hijos. Tu salvación depende de ti con Dios. No permitas que el enemigo gane terreno a ti. Porque un hermano no te saludó. Porque un hermano habló mal de ti. Entiende por una vez que cuando un hermano hable de ti, no es el hermano, es el enemigo usando al hermano. Entiende que tú tienes un adversario. Entiende que tú tienes alguien que te persigue, que no se duerme ni de día ni de noche. Entiende que hay alguien que dice que anda como león rugiente a quien devorar. Entiende, mi amado hermano, que cuando se levanta alguien, un grupo que se levanta a hablar en contra de ti, es el enemigo, está actuando. Cuando Pedro le habló a Jesús en aquel día, no era Pedro hablando, era el mismo Satanás hablando, usando a Pedro, y Jesucristo dijo: apártate de mí, Satanás. Él no dijo: apártate de mí, Pedro. No, apártate de mí, Satanás. No le habló a Pedro, no le llamó a Pedro Satanás, le llamó al que estaba en Pedro. Por eso entiende en esta noche, cuando hay alguien se levanta a murmurar, cuando hay alguien se levanta a criticar, a señalar de ti, entiende que hay alguien que no quiere que tú prosperes en tu vida espiritual o en tu vida físicamente. Hay alguien que no quiere verte prosperado. Hay alguien que no quiere verte de pie. Hay alguien que quiere verte destruido. Hay alguien que quiere verte tirado al suelo y que te dijera: tú no vales nada. Es Él que quiere apartarte de Dios. Pero pon tu confianza en Él, porque Él te ha prometido de estar contigo. Acuérdate de la palabra en el libro de los Salmos, su capítulo 91. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, cuando tú sales bajo las alas del Señor, cuando tú sales bajo la sombra del Omnipotente, absolutamente te quedas
sin la cobertura de Dios. No es Dios que se quita encima de usted, es usted se sale bajo la cobertura de Dios. No es Dios que se aparta de ti, es usted que le da la espalda a Dios porque le das la cabeza a escuchar las voces negativas. Por eso la palabra de Dios dice: cuídate. ¿Qué palabra? Es como si fuera viniendo a implorar a ti: oye, mi hermano, oye, hijo, cuídate, no te olvides del Señor tu Dios. No te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de Egipto. ¿Y qué había en Egipto? No había nada. Había desierto, nada más. No había nada. Y así andabas sin nada. Ahora tienes lo que tienes. No porque eres inteligente, no por tus propias fuerzas, sino porque Dios así lo ha permitido. Pero si le das la espalda a Él, de un momento Él lo puede quitar a ti. En un momento a otro Él te puede dejar a la miseria. No porque Dios es malo, sino Él recoge lo que es de Él. No porque Dios es malo, mi amado hermano, como muchos lo tratan, como muchos lo pintan a Dios como malo. Dios no es malo. Simplemente Él lo recoge lo que a Él le pertenece. Este mundo no tiene nada, mi amado hermano. Este mundo no tiene nada, absolutamente. Es un mundo perdido. Este mundo está. Y cada día, como tú lo puedes ver, el mundo, cada día más peor y sin nada. Pero el que permanece en Cristo, el que permanece en Dios, no faltará nada. No faltará nada, bendito Dios. No te olvides del Señor tu Dios. El versículo 12 dice: cuando hayan comido y estén satisfechos y vivan a las buenas cosas que hayan construido. En la otra versión dice: no suceda que comas y te sacias y edifiques buenas casas en que habites y te olvides del Señor tu Dios. Claro, hay mucha gente, mis amados hermanos, que no tenían nada. Ahora materialmente tienen de todo. Tienen casa, tienen carros del año. ¿Malo tener carros del año? No. ¿Malo tener casa de 4 o 5 niveles? No. Malo es apartarse de Dios para obtenerlo. Malo es dar la espalda a Dios para obtenerlo. Gente que solamente con el asadón en la mano, con machete en la mano, con la leña en la espalda en aquel día, ahora tienen casa. En aquel día viviendo bajo un techo de nylon de lámina simple. Ahora porque tiene una buena casa, ahora porque tiene un buen carro, se ha olvidado de Dios. Se ha apartado de Dios. Vive bien, come bien, sacia bien. ¿Es malo? No. Malo es saciarte bien y apartarte de Dios. ¿Malo es tener dinero? No. Todo el mundo de dinero vive. Malo es por tener más dinero y apartarse de Dios y dar la espalda a Dios. Recuerde que tu salvación no puedes pagar ni con dinero, ni con oro, ni con plata. Ni con todos tus bienes puedes alcanzar el reino de los cielos. La salvación tiene que ser lo que dice la palabra: el que perseverare. Escúcheme bien.
El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Pero muchos empezaron a perseverar en las cosas de Dios. No faltaban ningún servicio, ningún culto, no faltaban, porque no tenían nada. Ahora tiene un negocio. Ay, no, porque mi negocio no lo puedo cerrar, por eso no voy a ir en la iglesia. Ahora porque ya es un jefe. Ay, es que no puedo dejar mis trabajadores, por eso no voy en la iglesia. Piensa por un momento que todo lo que tienes no es tuyo. Piensa por un momento de lo que tú tienes, de un momento a otro, de un cerrar de ojos, Dios lo puede quitar. ¿Cómo Dios lo puede hacer eso? ¿Cómo es posible? Claro que lo puede hacer. ¿Cómo tú lo puedes entender a Dios? ¿O cómo vas a entender a Dios, mi querido, que tú te has apartado de Dios? ¿Quieres que entiendas que Dios te hable? ¿O quieres entender que Dios actúe? Cuando Dios actúe, mi amado hermano, mi querido amigo, nadie lo va a detener la mano de Dios. Yo pienso que sería mejor que tú escuches la voz de Dios. Yo pienso que tú escucha la voz de Dios. Vuelve a tu Señor. Vuelve a tu Dios. No te olvides de tu Dios. ¿Qué te ha hecho Dios a ti que te has apartado de Él? ¿Qué te hizo Dios que tú te apartaste de Él? Que Dios no cumplió en tu vida, que tú te apartaste y te fuiste. Si algo no se cumplió en ti porque eras un desobediente, si algo no se cumplió en ti es porque tú eres un impaciente, no porque Dios no quiso dar. Dios sabía que se lo iba a dar todo a ti. De todas maneras te ibas a apartar. Y es por eso te apartaste. No esperas la mano de Dios. Es mejor que escuches la voz de Dios. No esperas que Dios actúe en ti. Porque cuando Dios actúe, mi amado hermano, cuando Dios actúe es igual cuando viene un tornado. Nadie lo puede detener. Puedes estar gritando, Señor, ayúdame. Puede ser demasiado tarde, mi amado. Puede ser demasiado tarde, mi amado. Es mejor que tú dijeras, perdóname, Señor, heme aquí, me regreso. Perdóname por darle de la espalda. Perdóname por abandonarte, por apartarme de ti, Señor, heme aquí. Escucha la voz de Dios. Porque muchas cosas vemos hoy en día. Porque el mismo hombre provocando la ira de Dios. Porque la misma humanidad provocando la ira de Dios. Mi amado, escucha la voz de Dios. El versículo 13 dice: y ven que sus vacas y sus ovejas han aumentado, lo mismo que su oro y su plata, y todas sus prosperidades. Gloria al Señor. Bendito Jesús. Ayúdame, mis amados hermanos que están conectados en el TikTok. Póngame el número 11 todos, por favor. Porque me acaban de reportar la cuenta, por favor. Gloria al Señor. El versículo 14 dice: no se llenen de orgullo, ni se olviden del Señor tu Dios. ¡Qué palabra! No se llenen de orgullo, ni se olviden del Señor tu Dios. Eso es lo que ha llegado y lo que ha entrado en mucha gente, en muchos cristianos. El orgullo, la vanagloria,
el altivez. Se creen como otros. Se creen más grande. Se creen el de saber. Oh, cuando ponen sus trajes, malo poner traje, no. Malo es enorgullecerse con un traje sobre encima. Malo es cuando tú dices que tú no puedes. Si yo fuera yo lo hubiera hecho un poco mejor. Él no sabe. Como no me dijeron a mí, por eso quedó así. Si fuera yo, amado, si tú puedes, enséñale. Si tú puedes, dile así se hace. Si tú puedes, dile, permíteme te enseño, así se hace. ¿Cuál es el problema? El orgullo, el altivez, es lo que ha entrado. Cuando entra el orgullo en la persona, cuando entra el orgullo en un cristiano, hay un problema grande. Hay un problema grande. Acuérdese, mi amado hermano, lo que entró en la vida de Lucifer, el orgullo, creyéndose ser más grande. Recuerde que más grande que Dios no hay otro como Dios. El orgullo es uno. Amado hermano, del error más grande que comete un cristiano, el orgullo. Hay cristianos que se enorgullecen. Yo puedo cantar más, yo predico más. Él no hace nada, él no puede. Amado hermano, hay cristianos aún a su propio hermano le llaman terco a su propio hermano. Y la palabra de Dios dice: no se llenen de orgullo, ni se olviden del Señor su Dios, que los sacó del Egipto, donde eran esclavos. Antes de conocer a Cristo, éramos esclavos del mundo. Antes de conocer a Cristo, amado hermano, no teníamos perdón. Antes de conocer a Cristo, absolutamente el camino, el destino de nosotros era al infierno, al castigo eterno. Pero Dios nos alcanzó y nos levantó y nos dio vida. Si es que tienes vida, si Él te dio vida, no permites que el mismo diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda, te permite otra vez de destruir la vida. Si tu vida, amado hermano, escúcheme bien, fue a precio de sangre, tu vida fue a precio de cruz, tu vida fue a precio de sacrificio, tu vida fue a precio de azote, tu vida fue a precio de la humillación. Lo humillaron a mi Señor, lo escupieron a mi Señor, lo crucificaron a mi Señor. No permitas que el enemigo te robe la salvación y que el Señor te ha dado. No permitas que el enemigo te robe ese regalo que Dios te ha dado, que no pagaste ni un precio, ni puedes pagar un precio para obtenerla. No permitas que el enemigo, que ya sabe perfectamente que ya está, amado hermano, sentenciado, que ya no hay perdón,
Y él sabe que para él ya no hay perdón, pero no solamente quiere ir a pasar el sufrimiento eterno, sino también quiere llevar a la humanidad. Quiere llevar a la humanidad, quiere llevar al hombre, quiere llevar a la mujer, quiere llevar al joven, quiere llevar a la señorita. Es lo que el enemigo trata ahora, poner tantas cosas en la mente del hombre, en la mente de la señorita, en la mente del joven, en la mente del caballero. Presentando a una mujer más bella que el que tienes tú. Presentando a un hombre más hermoso de la que tú tienes tú. Pero todo es mentira, todo es falsedad. Porque el mismo diablo lo disfrace para que tú te desvíes del camino de Dios. No permitas eso, acércate más al Señor. No te olvides de Dios, no te apartes de Dios. No te apartes de Dios. Pégate al Señor. Acércate a Él. Él se acercará a ti. Acércate a Él y Él se acercará a ti. Oh, su amor es grande. Su misericordia es grande. Cuán hermoso, Señor, es estar en ti, oh Dios. No permitas que el enemigo gane terreno en tu vida. No permitas que el enemigo gane terreno en tu vida. Las ofertas que el enemigo te da, las ofertas que el enemigo te ofrece, escúcheme bien. Es mejor tener poco pero todo, que vayas para el cielo, que tener mucho y das la espalda a Dios y te apartes de Dios. Hay una consecuencia. Hay una consecuencia apartarse de Dios. Por eso misma palabra dice: es mejor no hubieras conocido a Él que conocerlo a Él y dar la espalda. Es volver a ser enemigo de Él. Escuche bien. El versículo 15 dice que Él los hizo marchar por el grande y terrible desierto, lleno de serpientes, lleno de escorpiones, y donde no había agua, pero Él sacó agua de una dura roca y les dio de beber. ¿Dónde te encontrabas cuando el Señor te levantó? ¿Dónde te encontrabas? ¿Dónde te encontrabas cuando el Señor te encontró? ¿Dónde estabas? ¿No estabas diciendo: Señor, ayúdame? ¿No estabas cruzando un desierto espiritual? O quizás también en el desierto físicamente, si tú estás en esta nación. Hay mucha gente que cuando cruzaron el desierto, al venir en esta nación, imploraban a Dios: Señor, ayúdame. Y Dios te dio las fuerzas, te trajo y te llevó al destino donde tú estás. Prometiste a Dios de servir. Prometiste a Dios de servirle. Ahora, porque el enemigo apareció con otro trabajo extra y dejaste de servir a Dios. O si espiritualmente, ¿dónde estabas? ¿En qué vicio te encontrabas? Quizás problema en tu hogar. Quizás vivías como perros y gatos en tu casa. O quizás en las drogas, en los vicios. ¿Por qué no decirle sin pelos en la lengua? Quizás eras un mujeriego. O quizás eras
Una mujer que se metía con varios hombres. Y Dios te levantó donde estabas, porque vivías sin un problema. Vivías que decías: parece infierno, no puedo más. Y Dios llegó y te levantó a ti. Te encontrabas en un desierto donde había, dice la palabra, escuche bien, que Él los hizo marchar por el grande y terrible desierto, llenos de serpientes venenosas y escorpiones. Ahí Dios te sacó. Ahí Dios te encontró. Ahí estabas. Ahí estabas cuando Dios te levantó. Ahora todo ya tienes y quieres olvidar de tu Dios. Por eso, amado hermano, escuche bien, dice: cuídate. Es una palabra que esta palabra tiene autoridad. Con tan solo esta palabra que dice: cuídate. Ten cuidado de olvidar del Señor tu Dios. Ten cuidado de olvidar de Dios. Ten cuidado de olvidar de tu Señor. Hay un problema olvidar de Dios. Hay un problema apartarse de Dios. Hay un problema dar la espalda a Dios. Hay un problema ir en contra de la voluntad de Dios. Hay un problema, amado hermano, cuando empezaste a levantar en los caminos de Dios, empezaste a vivir los estatutos de Dios. Ahora que ya no le importan ni los estatutos de Dios, ni el temor a Dios, hay un problema, y la palabra dice: cuídate de no olvidar de Jehová tu Dios. Ten cuidado, mi amado hermano. Hay un peligro. Hay un peligro en tu vida. Escúchame bien. Si Dios puso esta palabra en mis labios hoy, es porque hay alguien que se ha apartado de Dios, que está escuchando ahora mismo, y que está dando una advertencia y dice: cuídate. Te advierto, si te olvides de Jehová tu Dios, va a pasar algo en tu vida, que no es por el enojo de Dios, sino por tu desobediencia, sino por tu rebeldía, por ser un capricho. Y Dios te dice: cuídate. Y en esta versión dice: ten mucho cuidado de no olvidar del Señor tu Dios. ¿Tú qué entiendes esa palabra? Ten mucho cuidado de no olvidar del Señor tu Dios. ¿No es una advertencia? Quizás tú ahora me puedes decir: déjame estar asustando. No te estoy asustando. Esto es libre. Si tú quieres recibir esta palabra, recíbala. Y si no, está libre. No te estoy asustando. ¿Yo quién soy para asustarte? Simplemente expongo la palabra y salgo de mi responsabilidad. Porque en el libro de Eclesiastés dice: ay de aquel que no le hable, que no amonesta al impío, porque en aquel día, y yo no quiero eso en aquel día, que correrá su sangre sobre mí. Simplemente salgo de la responsabilidad. Si usted toma la palabra, tómala, y si no, y si lo desechas, deséchala. Entiende que Dios, y a través de su Santo Espíritu, es bien caballeroso. Él quiere que tú entiendes. Él quiere que tú no te olvides del Señor tu Dios.